Entonces, bueno, vamos a explicar estos recursos de prepa en línea CEP para seguir con esta historia que estamos contando, ¿no? A ver, estoy viendo cómo organizar. Creo que vamos a empezar con esta, que nos habla sobre la guerra, cómo eran los mexicas, ¿no? Ya les había mandado unos recursos que hablaba de las diferentes, ¿cómo se dice? Culturas o civilizaciones mesoamericanas. Ahora aquí se concentra en los mexicas. Por ejemplo, dice que la guerra y la religión tuvieron tal importancia para los mexicas que prácticamente toda su vida giraba alrededor de ellas. De tal modo que una de las manifestaciones religiosas más relevantes fue el sacrificio de seres humanos, cuya finalidad era alimentar a los dioses y mantener la estabilidad del universo. Bueno, es lo que creían los mexicas, ¿no? De hecho, por eso es que este, los vecinos, ¿no? Los pueblos vecinos, pues no, ya estaban hartos de los mexicas porque siempre buscaban atacarlos y cuando los vencían, pues precisamente eso hacían. A los que vencían, los sacrificaban, según ellos, a sus dioses. Sacrificar consistió en matar a un animal o a un ser humano en un ritual y ofrecerlo a un dios con el fin de recibir un beneficio. Entonces, dice, esta característica religiosa supeditó la guerra a estas necesidades. Como los mexicas y texcocanos tenían un calendario según el cual el año constaba de 18 meses de 20 días, y en cada veintena de días celebrarse una fiesta con sacrificios humanos, era necesario asegurar el abastecimiento oportuno de víctimas, por lo general presos en campaña, y estas ya solo podían emprenderse con reinos alejados, debido a que, ¿qué? Debido a que las comarcas cercanas ya habían sido conquistadas. Para evitar que no hubiera víctimas ni a tiempo, los señoríos de Huexocinco, Cholula y Tlaxcala llegaron a un acuerdo con la Triple Alianza, México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopa, mediante el cual se establecieron las guerras floridas. Durante las batallas no mataban a los enemigos, sino que los capturaban. Los prisioneros tomados en las guerras floridas eran ofrecidos a Huitzilopochtli. Las guerras eran también una actividad esencial, ya que permitía, ya que permitía la conquista de otras naciones para ampliar el territorio del imperio. Los mexicas inculcaban a los hombres el espíritu guerrero desde la niñez, para lo que establecieron escuelas donde se les enseñaba o se les daba adiestramiento militar. El Calmecac y el Telpochcali. La carrera militar les confería prestigio, pues cuando los guerreros capturaban el mayor número de víctimas para sacrificarlas, recibían grandes honores y tenían derecho a permanecer, según el número de cautivos, a las órdenes militares de los caballeros águila o de los caballeros tigre. Y en caso de grandes proezas,
recibían concesiones de tierra o retribuciones especiales de calpulli. Bueno, más adelante podemos ver una imagen de cómo se realizaba este sacrificio. Es una imagen un poco fuerte, no sé si hay, hay, no se asustan si lo ven, pero bueno, se lo voy a compartir. Si asusta verlo, pues que lo elimina, ¿no? No creo, o sea, no está así muy, o sea, moderadamente. Sabes que a algunos que les asusta ver así como sangre, cosas así, ¿no? Pero es una imagen que muestra cómo hacían estos sacrificios. Ay, no, no sé, pero bueno, en la grabación lo pueden ver. En la grabación lo pueden ver. Ahí se muestra esta imagen, cómo hacían estos sacrificios de estos mexicas. Y dice acá la descripción de la imagen, que extracción del corazón en un sacrificio dedicado al sol. Entonces es lo que hacían estos mexicas, ¿no? Entonces por eso, y esto Hernán Cortés pues ¿cómo se dice? Lo supuso, ¿no? O sea, se imaginó que esto estaba sucediendo con estos mexicas, o sea, que estas cosas estaban realizando los mexicas y que lo más seguro, lo más probable es que los pueblos que estaban alrededor, eh, pues querían librarse de estos mexicas. Entonces, por eso Hernán Cortés no vino a exterminar como los ingleses, ¿no? Porque los ingleses, cuando fueron allá al norte de América, se pusieron a exterminar y cometer un genocidio contra los habitantes originales de esas tierras. Prácticamente todos murieron. Todos los habitantes originales de lo que es el norte de América murieron. Este, por eso ahorita, pues no es muy, a diferencia de México, ¿no? Donde se puede apreciar, se puede, ¿no? Este, los indígenas, por ejemplo, casi siempre se habla de ellos, ¿no? En cambio, el estado, lo que es Estados Unidos o Canadá, ¿no? Casi no se habla de los indígenas porque son muy pocos los que quedaron. La gran mayoría fueron exterminados. Entonces, y el territorio fue ocupado por los ingleses y los hijos de estos, ¿no? Y los que trajeron como esclavos africanos, ¿no? Las personas de África y otros lados que trajeron. Entonces, ellos fueron mayormente los que llegaron a ocupar ese territorio de América del Norte. Entonces, por eso, este, mayormente los negros, los de raza negra, son los que les sirvieron como esclavos. En cambio, aquí no, lo que es México no. Sí trajeron uno que otro de raza negra y de otras razas, pero mayormente los que les sirvieron de esclavos a los españoles fueron los habitantes originales. Entonces, por eso no tuvieron que traer tantos, ¿no? A diferencia de lo que es Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Ahí sí trajeron sí tuvieron que llevar demasiados, porque pues prácticamente este, los habitantes originales todos murieron. No todos completamente, pero sí la grandísima mayoría, ¿no? Entonces, pues, ¿quién les iba a construir sus casas y este, cultivar o sea, ajá, realizar sus cultivos y todo eso? ¿Quién? Ellos no lo iban a hacer. Los europeos se creían muy, ¿cómo se dice? Muy finos, ¿no? Para realizar esos trabajos. Entonces, tuvieron que buscar gente de fuera, porque pues indígenas casi no había, muy poquitos. Entonces, no se van a dar abastos con esos pocos indígenas que quedaron. Entonces, por eso tuvieron que traer un montón de gente de otros lados, principalmente de África. En cambio, en México no, lo que es México ahora no. Eh, la grandísima mayoría de los que les sirvieron como esclavos fueron
a los europeos, fueron los mismos habitantes, o sea, los habitantes originales, ¿no? Sí, que sí tuvieron que llevar eh, uno que otro, como se dice, de otro lugar, ¿no? Como igual, ¿no? Igual de África, Asia, otros lados, pero no fueron tantos. Entonces, la grandísima mayoría de los esclavos fueron los habitantes originales. Entonces, porque Hernán Cortés, a diferencia de los ingleses, eh, no exterminó, sí exterminaron, pero no tantos. Uno, o sea, se puede decir que fueron pocos los que exterminaron en comparación con los que exterminaron los ingleses. Bueno, entonces, sí, la estrategia de Cortés fue esa, de que él sabía que estos pueblos estaban cansados, hartos, ¿no? De estos mexicas, entonces, eh, lo más seguro es que querían librarse de ellos. Entonces, sí, como él también tenía el mismo objetivo de atacar, ¿no? Y para conquistar a los mexicas. Entonces, pues, pues si me uno, si hago que estos se unan a mí, entonces, pues juntos, o sea, voy a fortalecer mi equipo, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Entonces, por eso es que no, so- no se puso, o sea, su estrategia no fue tanto el matar o exterminar a estos habitantes originarios, ¿no? Bien, entonces, ahora dice aquí, características políticas y culturales de la monarquía hispánica. Dice, bueno, eso ya habíamos visto parte de esto. Dice, bueno, por cierto, vamos a hacer unas preguntas, ¿no? En lugar de solo estar leyendo o estar hablando, para que sea más dinámico, vamos a hacer unas preguntas, aprovechando que lo que dice esta infografía. Este, pues ya, ya hemos visto mucho de lo que dice esta infografía, que voy a mostrar a continuación. Ya lo, ya hemos visto mucho de ello. Entonces, por eso, aprovechando eso, voy a hacer unas preguntas para que ustedes recuerden. Entonces, por ejemplo, a ver, a ver. Uh-uh. Por ejemplo, esta. ¿Qué pasó en el año 476 antes de Cristo? Bueno, igual como siempre, ¿no? Unas opciones para que se les haga más fácil. Entonces voy a poner las opciones aquí.
Entonces aquí, ¿qué sucedió en este año? A ver, ¿cuál sería la opción correcta? A ver, ¿cuál es la opción correcta para esta pregunta? ¿Qué pasó en el año 476? ¿Será que fue la caída de todo el Imperio Romano o solamente l- la sección del Oriente o solamente la sección del Occidente o fue el inicio de la Edad Moderna? Ándale, la B. Acuérdense que, sí, está bien, es la B. Acuérdense que el Imperio Romano, acuérdense cómo habíamos dicho que empezó, ¿no? Vamos a recorrer un poquitito de Roma, ¿no? Eh, no les habría dicho una vez una leyenda que dice, ¿no? Que una loba que alimentó a dos niños, ¿no? Bueno, uno que se llamaba Rómulo, bueno, es una leyenda. Pero ya hablando así, en la realidad, este, acá nos dice, en el material que les había enviado, ¿se acuerdan? Ahí decía cómo, cómo empezó Roma. Acá, de aquí lo decía. A ver, acá, acá decía cómo empezó Roma. Ahí te lo decía. Ahorita les digo qué página es. Creo que es aquí. Sí, aquí. No, no, no. Eso es de Grecia. Bueno, nos decía igual sobre Grecia, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, nos decía de las potencias, ¿no? Políticas de ese tiempo. Las ciudades, aldeas que se convirtieron en ciudades, luego se hicieron poderosas, ¿no? Se convirtieron en grandes potencias mundiales. Entonces, nos hablaba, por ejemplo, de Mesopotamia, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, Mesopotamia está compuesto por dos ciudades principales, que son Ur, donde vivía Abraham, ¿se acuerdan de Abraham, que es fundador del judaísmo? La única religión monoteísta de aquel tiempo. Bueno, y luego Nínive. Bueno, al revés, pero creo que primero sería Nínive y después Ur. Sí, porque Nínive fue fundada por Nimrod o Nemrod, como quieran decirle, que fue el bisnieto de Noé. Noé, el que estuvo en el arca. Bueno, Noé, el que estuvo en el arca, tuvo un bisnieto y él fundó esta ciudad de Nínive. Y esta ciudad estaba en esta región de Mesopotamia. Ahora, ¿por qué se le llama Mesopotamia? Porque esto está no sé qué idioma sea, pero está un idioma, ay, no sé si sea griego, no sé qué idioma sea. Pero el caso es que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. No, no sé en qué idioma sea, pero creo que griego. Pero esa palabra Mesopotamia, eso significa, si lo traducimos a español, significa tierra entre ríos. Y por eso se le llamó así a esa región, porque precisamente estaba rodeada de ríos. Por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates. Y habíamos dicho que las personas que al principio eran nómadas, precisamente buscaban esas regiones, ¿no? Donde haya río, porque pues ahí en el río pues hay agua dulce y esa agua les puede servir para pues saciar su sed, ¿no? U otras necesidades importantes.
este, ya cuando aprendieron el cultivo, la agricultura, porque acuérdense que al principio decía que en el periodo paleolítico, que no, que las personas no realizaban la agricultura, solamente se dedicaban a cazar, a pescar o recolectar frutos, pero no realizaban cultivos, o sea, no practicaban la agricultura. Pero ya cuando empezaron a practicar la agricultura, pues el río también les sirvió porque pues gracias al agua de este río podían regar, ¿no?, sus cultivos. Entonces el río era muy valioso, por eso buscaban precisamente ahí, donde había río, ahí era el lugar idóneo para que se estableciera, ¿no? Entonces por eso esa región Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, pues fue una región muy adecuada para, para que ellos se establecieran, ¿no? Para que las primeras ciudades, bueno, aldeas y luego que se convirtieran en ciudades, se establecieran, ¿no? Entonces ahí dijimos, empezó con Nínive, luego Ur, luego después otra parte, un poco cerca de esta región de Mesopotamia, se fundó Egipto, que también estaba cerca de un gran río. De hecho, uno de los ríos más grandes del mundo, que es el río Nilo. Y este Nilo es el que propició que Egipto se convirtiera en una gran nación, una nación muy poderosa. Porque con este río, pues podían, como era un río enorme, bueno, es hasta ahorita, este, pues es suficiente para abastecer sus necesidades y además les podía servir como ruta para realizar comercio con otros pueblos, ¿no?, cercanos. Este, y luego también cerca de otro río, que es el río Indo, ahí se fundó la India. Y luego, otra vez en ríos, les digo que los ríos eran lo que buscaban, ¿no?, esas personas. Eso era lo ideal, ¿no? Bueno, pues otra vez cerca de ríos, en este caso los ríos Huanghe y Yangtze, ahí se fundó China. Bueno, entonces, y esta es la región del oriente, ¿no? Y esto, eh, precisamente por estos ríos que tenía, pues la tierra era muy fértil, ¿sí? La tierra era bastante fértil. Entonces, ahí podrían encontrar cosas valiosas como el algodón, porque el algodón, pues sabemos, es una planta, ¿no? Y otras cosas. Este, y pues estos desarrollaron también inventos. Incluso, por ejemplo, en China desarrollaron la brújula, después de haber descubierto la piedra esta, ¿cómo se llama? La magnetita, que es gracias a esta piedra que, este, por lo que ¿cómo se dice? Se, hay- se encontró el magnetismo. Cuando se descubrió esta piedra que se conoce como magnetita, entonces se descubrió el magnetismo. Y luego aprovecharon y luego se dieron cuenta que si ponen una aguja cerca de esta magnetita, esta aguja siempre va a apuntar al norte. Entonces, aprovechando todo esto, entonces inventaron la brújula, que precisamente la aguja de la brújula siempre apunta al norte. Bueno, ahí está. Entonces nos habla de estos lugares. Luego nos habla de Grecia, ¿no? De Grecia, cómo se fundó Grecia por ¿cómo se dice? Unos invasores, ¿no? Porque dice mmm, que ahí donde está la eh, actual Grecia, por ejemplo, ah, dice, la civilización griega se desarrolló en el extremo norte del Mediterráneo. Mm, dice, entonces ahí estaba un pueblo que se le conocía como el pueblo cretense, el pueblo de Creta. Ese es el pueblo que habitaba allá. Y
Posteriormente surgió otra cultura que se conoce como eh, los micénicos. Bueno, pues tanto los cretenses como los micénicos fueron invadidos y conquistados por los helenos. ¿Sí? Entonces, este, ya después entonces se fundó, al ser conquistados estos pueblos, este, ya se fundó la ciudad de, ¿cómo se llama esta ciudad que se fundó? Mm, 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 Creo que era Macedonia, ¿no? A ver, a ver, sistema Cilicia, la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad. Bueno, dice, a ver, creo que ahorita le decía, es que no me acuerdo, pero sí, fundaron este, ya, ciudad, una ciudad, estos, helenos, con estos pueblos que conquistaron. Ajá, o sea, juntaron a estas dos, ¿no? Porque eran dos pueblos separados en ese tiempo, pero ya al ser conquistados por estos helenos, pues ya se juntaron estos dos pueblos, ambos dominados por los helenos. Entonces ahí así se estableció la cultura griega, que como habíamos dicho, esta cultura griega llegó a ser muy importante, ¿no? Muy poderosa. Por ejemplo, gracias a esta cultura griega, es que se, se crearon prácticamente las matemáticas, o se desarrollaron las matemáticas, la arquitectura y la literatura, además de la filosofía. Y así como el inglés ahora, pues se habla casi todo el mundo. En ese tiempo, pues el griego también se llegó a hablar en casi todo el mundo, sobre todo en la parte del oriente. De hecho, estuvo dividido, porque ya cuando llega a Roma, porque los romanos acaban hablando el latín, ¿sí? Como bueno, más adelante lo dice, ¿de dónde surge Roma? De pueblos latinos. De ahí surge la ciudad de Roma. Dice, eh, dice, con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí. Ah, no, eso, perdón, eso es otra cosa. Pero ese dice, varios grupos llamados latinos viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Entonces, por eso en Roma se hablaba latín. Latín era el idioma oficial de... Pero luego, cuando se extendió el imperio romano, llegó hasta el oriente. Este, esta sección del imperio romano, en esta sección del imperio romano del oriente, se hablaba griego. Entonces, así que quedó dividido el imperio romano. En el imperio romano de occidente se hablaba latín, y en el imperio romano de occidente se hablaba latín, y en el imperio romano de oriente se hablaba griego. Bueno, ya les había platicado sobre los romanos igual, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿qué dice aquí? Ajá, entonces, y este imperio romano de Occidente, este, bueno, entonces, el imperio romano empezó con Roma, ¿no? O sea, de hecho, este, se llama, por eso se le llama así, ¿no? Romano, porque precisamente se derivaba de su ciudad principal, que era Roma, ¿no? Sin embargo, con el tiempo llegó a tener muchas ciudades, ya no solo Roma, sino llegó a tener muchas ciudades importantes, ¿no? Entre ellas Alejandría, Jerusalén. Entonces, y más adelante en el tiempo de que Constantino, la ciudad de Bizancio, también llega a ser una ciudad muy importante, ahí en el Imperio Romano. Entonces, al principio solo era Roma, ¿no? La ciudad importante, ¿no? Pero luego ya va a haber un montón de ciudades importantes y poderosas. Entonces, este, entonces, por eso ya después, se acaba dividiendo el imperio porque se dieron cuenta que no podía, un solo emperador no podía controlar todo, era mucho. Entonces, por eso dividieron Oriente y Occidente para que haya un emperador en cada sección, ¿no? Bueno, porque ya acuérdense que ya los empezaron a invadir por los bárbaros, los estaban invadiendo constantemente y, y luego pues empezaron a haber muchos problemas, ¿no? Como crisis y corrupción, bueno, o sea, por la corrupción, ¿no? Por la corrupción que empezó a haber por algunos emperadores, como el famoso Cómulo, ¿no? De la película de, ¿cómo se llama esta película? Gladiador. Eh, Él y otros emperadores fueron bastante corruptos, entonces ahí empezó la decadencia. Entonces, sí, entonces todo eso llevó a una crisis, en todo sentido, económica y social, ¿no? Y que llevó a una anarquía, porque ya prácticamente los emperadores como que ya casi no tenían poder, de hecho los militares llegaron a ser más poderosos que los emperadores. Entonces, entonces así se fue fragmentando el imperio romano, sobre todo el del occidente, ¿no? Del oriente todavía estaba como que fuerte, ¿no? Pero el del occidente sí estaba bien, eh, ¿cómo se dice? Quebrado. Entonces, este, ya cuando empiezan, se hacen más frecuentes las invasiones de los bárbaros, pues peor todavía, ¿no? Entonces, ya en el año 476 antes de Cristo, perdón, después de Cristo, caen o sea, cae el ejército romano del occidente. Y el del oriente, pues se mantiene. Entonces, y ahí empieza, ¿qué empieza ahí? La Edad Media, ¿no? Ahí empieza la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano del Occidente, empieza lo que se le conoce como la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano del Oriente, ahí termina la Edad Media. Bueno, eh, en parte, ¿no? Porque oficialmente se dice que la Edad Media terminó con la llegada de Cristóbal Colón, que fue en ¿qué? En 1492, creo, ¿no? Algo así. Entonces, o sea, definitivamente la Edad Media terminó con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, pero su decadencia, se puede decir así, empezó en 1453 con la caída del Imperio Romano de los. Bueno, entonces, en un momento regreso.
Es que vino el camión de la basura. Bueno, a ver qué está diciendo. Sí ve que ahora dice, al concluir la Edad Media, o sea, después de 476, ¿no? Después de Cristo, la península ibérica, acuérdense que es la península, ¿se acuerdan que era la península ibérica? A ver, les había dicho que eh, antes que los romanos conquisten esto que ahora conocemos como España, ¿no? Y Portugal, de hecho, es esos dos. Este, a esa región que conocemos actualmente como España y Portugal, este, son dos países ahora, ¿no? Actualmente se les conoce como dos países llamados España y Portugal. Pero antiguamente, antes de la conquista de los romanos a estas regiones, no se llamaban así. Simplemente eran territorios o regiones ocupadas por diferentes, ¿cómo se dice? Grupos aborígenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué les había dicho que son estos de aquí? Esos de aquí. Principalmente los celtas y los iberos, ¿no? Entonces, los celtas y los iberos son los que ocupaban esa región este, que hoy ocupa, que hoy ocupan España y Portugal. Y simplemente se le conocía como la península ibérica. O sea, cuando los españoles descubrieron ese lugar, simplemente le llamaban la península ibérica. Entonces no existía ni Portugal ni España, ¿no? Ya más adelante le empezaron a decir a esa región Hispania y después lo cambiaron a España, ¿no? ¿Y por qué le empezaron a decir así? Porque se dieron cuenta que ese lugar, esa región, era rico en metales. Entonces, como esto en idioma fenicio, eso significa, de ahí se deriva ese nombre Hispania. Bueno, España, bueno, que originalmente era Hispania, así se llamaba originalmente. Y luego lo cambiaron a Hispania. Y luego posteriormente a España, ¿no? O sea, así fue evolucionando. Hispania, ya actualmente se le conoce como España, ¿no? Pero al principio era Hispania. O sea, los españoles le pusieron ese nombre porque, o mejor, o posiblemente algunos habitantes simplemente le decían así porque era rico en metales. Entonces los españoles ya le cambiaron, o sea, mejor dicho, los romanos, no los españoles, no existían los españoles, perdón, los romanos, no los españoles, los romanos, pero no existían los españoles, los romanos. Los romanos le cambiaron el nombre a Hispania. Ya después, cuando ya se independiza este lugar de Roma, o sea, del Imperio Romano, entonces le cambian el nombre a España, ¿no? Entonces, bueno, y la otra parte que es Portugal, ¿no? Entonces, actualmente así está. Ahorita les voy a mostrar cómo está actualmente. Ahora, ándale, ¿está bien esto? Bueno, está tapando esto. Creo que está bien esto. No, es que voy a encontrar una. Ah, está ya. Hasta actualmente
esto que era, esta región que estaba habitada por estos celtas y por estos iberos, está así. Entonces, como vemos, aquí en esta parte está Portugal, ¿no? Se dice, ¿cómo se dice? En el extremo, bueno, sí, ¿cómo se dice? En el izquierdo, en la parte izquierda, ¿no? Podemos decir el extremo izquierdo. Entonces, está Portugal y lo demás es España. Todo lo demás es España. Arribita está Francia, ¿no? Pero sí es otra cosa. Pero esta península ibérica que actualmente lo ocupa España, en su mayor parte, todo esto que aparece aquí es España. Y luego por acá está Portugal. Entonces, así quedó. Entonces se dividió el territorio entre los portugueses y los españoles, ¿no? Pero eso ya después de la caída del Imperio Romano del Occidente, ¿no? Antes de la caída de Romano del Occidente, esto era una provincia romana que se llamaba Hispania. Vamos a ver, vamos a buscar acá en el mapa, en un mapa, Hispania. Aquí vamos. Ahí se vieron, de hecho ocupaba más, llegaba hasta África. Hasta ven, todo esto era Hispania. Todo esto era Hispania. O sea, abarcaba incluso hasta Portugal, ¿no? Lo que actualmente es Portugal. Y hasta parte de África, ¿no? Entonces, todo esto era Hispania, ¿sí? Esto era cuando era una provincia del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ya después, cuando se cae el Imperio Romano del Occidente, entonces los bárbaros ocupan esos territorios, principalmente los visigodos, los vándalos. Los visigodos, los vándalos y parece que eran tres, pero no con el otro. Pero sí, principalmente esos los visigodos y de hecho creo que hay una imagen acá donde aparecía de estos bárbaros. No, vamos a ver. Ay, no, creo que no lo tengo. Pero vamos a buscarlo. Invasión bárbara. Romano. Eran los vándalos, sí, está bien. Y los visigodos. Sí, creo que nada más esos, ¿no? Según el mapa podemos ver precisamente a esos dos. Sí, de hecho aquí nos muestra en esa imagen. Eso que aparece en la tablita son estos pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Aquí en el extremo derecho hay una tablita donde dice anglos, sajones, francos, bueno, todos esos son los pueblos bárbaros que invadieron a estos territorios que pertenecían al Imperio Romano de Occidente. Y si nos fijamos aquí donde estaba Hispania, ¿no? Aquí, ¿ya vieron? Nos muestran unas flechitas de color morado y de color azul. Y si nos vemos por acá, en esta tablita, nos dice que lo de morado representa a los visigodos y los de azul representan a los vándalos. Entonces quiere decir que esos son los pueblos bárbaros que invadieron Hispania. Los vándalos y los visigodos. Son los pueblos bárbaros que invadieron lo que
previamente era Hispania. ¿Sí? Entonces, Hispania era una provincia del Imperio Romano, pero después de la caída del Imperio Romano de Occidente, este territorio fue invadido y ocupado por los bárbaros, o sea, los vándalos y los visigodos. Y allí ellos crearon diferentes reinos, fundaron diferentes reinos, y son los que muestran en esta imagen, se muestran en esta imagen. Los reinos se establecieron en ese lugar después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces así quedó ahora. Quedó fragmentado en diferentes reinos. Y allí es donde apareció Portugal. Ya verán, si nos vamos, ahora ya aparece Portugal. Anteriormente no estaba, pero ya después de la caída del Imperio Romano, se fundan estos reinos y entre estos reinos está el de Portugal. Y luego está Castilla y León, Aragón, Navarra, bueno, y otros reinos que se establecieron. Pero esto fue después de la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, después del 476 después de Cristo. Entonces, y luego también habíamos dicho, a ver, por acá, creo que también aquí lo decía. Sí, de hecho aquí lo dice. Fíjense, aquí dice, al concluir la Edad Media, entonces sí, de hecho aquí dice, al concluir la Edad Media, la península ibérica, o sea, esto que antiguamente, ¿no?, era Hispania, ¿no?, se encontraba bajo el dominio musulmán. Ya después los musulmanes invaden todo este territorio. Bueno, salvo la parte del norte. Solamente esa parte no invaden los musulmanes, pero todo lo demás iba a ser invadido por estos musulmanes. En ese momento España no constituía aún una unidad política fuerte, pues su porvenir dependía de la alianza de los reinos de Castilla y Aragón. No obstante, y aun cuando en 1469 se unieron en matrimonio Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tal situación no implicó la vinculación de ambas coronas, porque continuaron siendo estados independientes que buscaban expandirse cada uno por su lado. A pesar de ello, fue en torno a Castilla que España comenzó lentamente a unificarse. Bueno, entonces ya después surgen estos reinos que, o sea, estos Castilla y Aragón llegan a ser los reinos más prominentes. Y entonces unen sus fuerzas y logran derrotar a los musulmanes. Les quitan un montón de territorios. Finalmente le quitan el último, que era Granada. El reino de Granada se lo quitan a los musulmanes. Ya después se unen en el matrimonio estos dos representantes de estos reinos, que es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero dice que aún así, aún con el matrimonio de ellos, todavía estos reinos seguían siendo estados independientes, que buscaban expandirse cada uno por su lado. Sin embargo, ya después, dice, fue en torno a Castilla que España comenzó lentamente a unificarse. Entonces
Y entonces ya se empieza la expansión, ¿no? Y como habíamos visto, entonces, o sea, ¿qué quieren hacer? Pues quieren quitarles territorios a los musulmanes y a los otros reinos, ¿no? Porque precisamente después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el imperio que resultó, el imperio, perdón, el reino, no el imperio, el reino que resultó más fuerte, más poderoso fue el de los francos, que actualmente viene siendo eh, el país de Francia, ¿no? Entonces, los francos llegaron a ser un reino muy poderoso, de hecho llegaron a conquistar gran parte de los territorios que antes eran provincias romanas. Entonces, precisamente los españoles ahora, españoles y portugueses, pues al ver que Francia ya había se había hecho poderosa, entonces buscan pues prácticamente hacer lo mismo, ¿no? Competir por territorios, fortalecer sus reinos. Y pues, como habíamos dicho, pues ahí en la región esa de Mesopotamia, por donde hay muchos ríos, ¿no? Habíamos dicho. Y más abajo, ¿no? Donde está eh, Egipto, la India, China, luego también ahí por el Mediterráneo. Son lugares muy adecuados, donde existen muchas cosas, muchas plantas, muchas cosas valiosas. Entonces, por eso, de hecho, principalmente estos reinos europeos buscaban, como se dice, el comercio allá. Pero los musulmanes se habían puesto bloques. Entonces, Cristóbal Colón habíamos dicho que su idea fue llegar precisamente a esta región del Oriente, especialmente a la India, ¿no? Entonces, su objetivo era llegar allá a través de una nueva ruta. Entonces, bueno, aunque después, como sabemos, en la historia, acabó llegando a un nuevo continente, ¿no? Bueno, eso es lo que dijimos la vez pasada. ¿Y qué más dijimos? Ay, se quitó esto. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿no? Después de que, pues, ya Cortés ya llega, en eso nos quedamos ayer, ¿no? Que ya Cortés llega al, lo que ahorita es Cozumel, ¿no? Y ya entonces, ahí se encontró con dos eh, eh, antiguos o primeros exploradores, Juan Jerónimo, ¿no? Jerónimo de Aguilar y Gonzalo, ay, voy a acordarme, creo que era Gonzalo Guerrero, ¿no? El otro. A ver, era, sí, Gonzalo Guerrero. Y habíamos dicho que Jerónimo Aguilar después se convirtió en un intérprete de Cortés, ¿no? Porque había aprendido el maya, ¿no? Y más adelante, los españoles logran derrotar a los indígenas que estaban allí por el actual Tabasco. Y al derrotarlos, pues estos les dan un botín. Y entre ese botín estaban joyas preciosas y todo eso, pero también mujeres. ¿Se acuerdan? Y entre estas mujeres estaba, ¿quién? A ver, ¿quiénes estaban entre esas mujeres? A ver, una pregunta.
Mayas chontales. Chontales, chontales. A ver, ¿quién estaba? A ver, opciones. A ver, ¿quién estaba entre ese botín? Entonces los españoles derrotan a estos mayas chontales, que eran los habitantes originales de lo que ahora es Tabasco. Entonces, y como los derrotan, entonces eh, estos indígenas le dan un botín a los españoles. Y entre este botín estaban mujeres. ¿Y quién era una de estas mujeres? ¿Cómo le, cómo le decían? ¿Cómo le empezó a llamar Cortés a esta mujer? O sea, no era su nombre, era su apodo, pero luego Cortés le empezó a llamar, le cambió su apodo incluso, hasta su nombre también le cambió. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, estaba una tal, ay, se me fue el nombre original, pero Cortés empezó a llamar Marina. Tenía un nombre indígena, ¿no? Pero no, mejor estaba medio raro ese nombre. Pero Cortés empezó a decir Marina, y su apodo era Malintzin, y Cortés le empezó a decir Malinche. Entonces es la Malinche, ¿sí? Así se le llegó a conocer, pero a quien Cortés llamaba Marina, pero no era su nombre original. Su nombre original era, ahí no me acuerdo, estaba un poco raro ese su nombre. Creo que aquí lo dice. Sí, aquí aparece, aquí lo dice. Su nombre original era, ya se les digo. Su nombre original era Semalinayi Tenepal. Ese era su nombre. Entonces, y ella era muy inteligente porque sabía náhuatl y también sabía maya. Y más adelante también aprendió español. Entonces, por eso le sirvió como intérprete a Cortés. Entonces, muy bien. Entonces aquí nos quedamos desde la historia, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, a esta pregunta un momento. Entonces, esto está basado en prepa en línea C, ¿no? Entonces, es autoría de ellos. Muy bien, entonces, empezamos.
A ver, pregunta, ¿se escuchó? ¿Se escucharon los audios? ¿No? Bueno, no importa, a eso se los digo, mejor. Este, dice, le está presentando Cortés, ¿no? En estos audios. Entonces dice, soy Cortés, ¿no? Soy Hernán Cortés. Vengo en busca de nuevas tierras. Entonces dice que el primer lugar bueno, ya dijimos, ¿no? El primer lugar donde llegó fue en Cozumel. Después derrota a los mayas chontales, ¿te acuerdas? Y ahí, pues entonces, gana no sé, un botín que consiste en cosas preciosas y además mujeres, ¿no? Como habíamos dicho. Este, y luego, después de ahí, de pasar ahí por el actual Tabasco, llega a lo que es actualmente Veracruz. ¿Sí? Entonces, ese lugar estaba ocupado por los totonacas. ¿Sí? Ese lugar ahí, lo que actualmente es en Veracruz, estado de Veracruz, estaba ocupado por los totonacas. Entonces, cuando llega Cortés ahí, dice que busca dialogar con estos totonacas, obviamente con sus intérpretes, ¿no? Porque pues, ellos no sabían español y eh, tampoco él sabía la lengua de estos indígenas, ¿no? Se comunicó con ellos por medio de estos intérpretes que habíamos mencionado. Entonces, se comunica con ellos, este, y entonces pues intenta hacer una alianza con ellos. Los tacos dice que fueron hasta cierto punto amables, porque dice que le ofrecieron regalos. O sea, es que, no sé si han escuchado, algunos de estos pueblos indígenas, este, por ejemplo, creo que los mayas igual. Por ejemplo, los mayas tenían un libro que se llamaba el Popol Vuh, y en ese libro estaba como que profecías, ¿no? De lo que iba a suceder, ajá, de lo que iba a suceder en el futuro. Y entre esas profecías estaba eso, algo así de como que unos invasores van a llegar, algo así. Entonces, pero decía algo así como que los mensajeros de los dioses, algo así. Entonces, para ellos, cuando vieron a esos españoles, bueno, el caso de los mayas, ¿no? Y no solo los mayas, varios de estos pueblos, pensaron que era eso, que eran mensajeros de dioses. Entonces, por eso algunos de ellos se sometieron rápidamente a ellos. Incluso hasta les ofrecieron regalos porque pensaban que eran como dioses o mensajeros de dioses. Porque pues sabemos que, bueno, los españoles eran altos, ¿no? O sea, eh, su fisonomía, ¿no? Su estatura era alta. Entonces, en cambio, los indígenas, pues, eran mayormente personas de estatura baja, ¿no? Entonces, por eso para ellos eran como ver a estas personas altas, ¿no? Y todo eso, entonces se sorprendieron al verlos, y entonces pensaron incluso hasta que como que los dioses lo estaban mandando, algo así. Entonces, por esa razón, incluso hasta sintieron cierto miedo, y entonces para que no les hagan daño, o para que no sé, se pusieran a su favor o algo así, entonces por eso les empezaron a dar regalos. Entonces los totonacas fueron unos que reaccionaron de esa forma, ¿no? Entonces, y pues Cortés dice que aceptó estos regalos y se establece ahí, en esa ciudad de los totonacas. Y ahí funda una ciudad que precisamente, como la conocemos actualmente, no, no exactamente, pero muy parecido. Eh, Funda una ciudad ahí que le conoce, que le llama, ¿cómo le llama? La Veracruz, no sé. A ver, ¿qué lo dice?
Pero, ya me acordé, es la ciudad Villa. No, perdón, ¿cómo era? La Rica. No, ¿cómo era? La Rica Villa de Veracruz, algo así. Entonces, eh, Cortés, ya después solamente se le conocía como Veracruz, ¿no? Pero actualmente, al principio Cortés funda esta ciudad y le llama la Villa Rica, creo que sí, la Villa Rica de Veracruz, algo así. Entonces, este, sí, entonces, entonces estos totonacas van, le ofrecen regalos, él acepta y se va con ellos a la capital. Y entonces ahí, pues ya funda su ciudad, esta ciudad Villarrica de Veracruz. Y entonces, pues prácticamente se hace amigo, o sea, se alía con estos totonacas. Bueno, luego el otro audio dice que Cortés más adelante, ya cuando se va con ellos, con los totonacas a la capital, ¿no? Y todo eso, eh, le dicen, le comunican que son constantemente asediados por los mexicas. Y en estos asedios que tienen, hay, les arrebatan cosas. Incluso dice que les quitan o les violan a sus mujeres. O sea, les hacen un montón de maldades, ¿no? De fechorías. Entonces, sí, o sea, les hacían un montón de maldades, ¿no? Este, una vez que los conquisten, porque los mexicas tenían guerreros muy poderosos. Tan poderosos eran que hasta los mismos españoles con sus tantos rifles y tantas que tenían, no se les hizo tan fácil vencerlos. Entonces sí eran bastante poderosos estos guerreros mexicas. Entonces por eso pues podían derrotar a estas personas o sea, en este caso los totonacas. Y sí dice que los invadían, una vez que los derroten, los volvían sus esclavos, les cobraban tributos, los violaban a sus mujeres, ¿no? Bueno, un montón de cosas malas. Entonces Cortés, astutamente, entonces les dice, les promete que les va a ayudar. No se preocupen, o sea, eh, yo, les, yo les voy a ayudar a librarse a que se libren de estos mexicas, ¿no? Porque acuérdense que el objetivo principal de Cortés era precisamente llegar a Tenochtitlan y tomar los tesoros que estaban ahí. Y para ello, pues obviamente tenía que derrotar a los mexicas, ¿no? Y entonces, al saber que estos pueblos estaban, eh, pues prácticamente en contra, ¿no? De los mexicas, pues a él le resultó beneficioso. Entonces, pasamos al siguiente audio. Ahora dice el otro audio que precisamente cuando Cortés estaba ahí, llegan unos mexicas y atacan a estos a totonacas. Entonces, ¿qué se escucha?
Está fallando acá. Creo que sí. Bueno, entonces que decía, sí. Ah, sí, entonces mientras Cortés estaba allí, llegan unos mexicas y atacan a estos totonacas. Y precisamente hacen lo que ellos habían dicho, o intentan hacer lo que les habían, lo que le habían dicho a Cortés. Eh, Buscan someterlos y pues, ¿no? Hacer todo eso que dijimos. Pero para fortuna, se puede decir, de los totonacas, pues Cortés estaba ahí, ¿no? Y él tenía pues armas poderosas. Entonces, logra vencer a estos mexicas que fueron a atacar a los totonacas. Y entonces los somete y, y los ata. Sin embargo, dice que detrás de los totonacas los libera, decide liberar a estos mexicas para que vayan a decirle, para que les sirvan de mensajeros eh, con el emperador azteca, que era no, Moctezuma. Entonces, entonces, o sea, capturan a estos nombres, ¿no? Estos mexicas, para que se queden contentos los totonacas, pero a espaldas de ellos los liberan para que le vayan a decir, para que, bueno, te vamos a liberar, pero con la condición de que nos digas dónde está Tenochtitlan, ¿no? Dinos dónde está Tenochtitlan y quién es su gobernante, todo eso, ¿no? Empiezan a hacerle cuestionamientos y ya pues les responden y entonces ya los liberan. Entonces dice, bueno, dile a tu emperador que somos los españoles y venimos ay, en pos de paz. O sea, no buscamos atacarlos ni hacerles nada, simplemente queremos hacernos socios de ellos, ¿no? Entonces, está bien. Entonces ya se van estos guerreros mexicas para comunicarle a eh, Moctezuma de la llegada de estos españoles. Ahora pues ya se habían aliado estos totonacas con el ejército de Hernán Cortés y entonces ya se dirigen a Tenochtitlan. Todos ellos que buscan eh, vengarse, ¿no? Y de estos mexicas, o sea, los totonacas, ¿no? Que buscan vengarse de los mexicas por tantas maldades que les hacían. Y Cortés, que también buscaba atacar a los mexicas por las riquezas que quería quitarles. Entonces se van rumbo precisamente a esta ciudad principal y poderosa que tenían los mexicas, que es Tenochtitlan. Bueno, ahora dice que mientras seguían su recorrido hacia Tenochtitlan, se encuentran con otra civilización indígena, que son los tlaxcaltecas, que también ellos estaban hasta hasta el copete, se puede decir, ¿no? de los mexicas, ¿no? Pero a diferencia de los totonacas, que prácticamente eran vulnerables bastante vulnerables a los mexicas, los tlaxcaltecas no, no tanto. O sea, buscaban, pues, siempre contraatacaban a los mexicas, ¿no? O sea, no se dejaban que los mexicas
les hicieran tantas cosas, ¿no? Entonces, siempre buscaban ahí atacarlos, ¿no? Defenderse de ellos. Entonces, pero porque precisamente, este, eh, les había sucedido como los totonacas, o sea, al principio habían sido demasiado vulnerables a estos mexicas, ya con el tiempo ya estaban cansados de estos mexicas, entonces buscaron eh, fortalecerse, ¿no? Y ya entonces, pues, eh, ya para atacar a estos mexicas, ¿no? Y ya cuando llegan los españoles, dice que a diferencia de los totonacas, ¿no? Que los recibieron prácticamente bien, porque hasta dice que le dieron regalos y todas a Cortés. Los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas, tal vez por estas invasiones que habían sufrido por los mexicas, tantas atrocidades que les habían hecho, entonces ya no se confiaban prácticamente de nadie, ¿no? Ya eran muy desconfiados. Entonces cuando vieron a Cortés y a su ejército, pues no los vieron con buenos ojos. O sea, no confiaron rápidamente. Entonces, de hecho, dice que tuvieron 3 enfrentamientos contra los españoles, pero los españoles los derrotaron. Y, pero, no los mataron, realmente no acabaron con ellos, como dijimos, ¿no? Que hicieron los ingleses, ¿no? Que obviamente acaban exterminando a todos los indígenas. No, los españoles no. Los sometieron, pero luego ya buscaron que estos pues se alíen con ellos, ¿no? Entonces, en lugar de exterminarlos, simplemente los atacaban, se enfrentaban a ellos, pero después este, ya como que les decían, ¿qué decides entonces? ¿Decides unirte a nosotros o qué, ¿no? Entonces, pues ya, al ver pues el poder que tenían, pues ya, está bien, sí, está bien, nos sometemos a ti, ¿no? Entonces ya se sometían. Entonces así pasó, entonces ya después, al ver que no pudieron derrotar a los españoles, pues ya, lo que hicieron pues es unirse a ellos. Como dice el dicho, ¿no? Si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Entonces lo que hicieron estos tlaxcaltecas. Muy bien, entonces ya se convierten, perdón, en otros aliados de Cortés. Entonces a Cortés ahora ya tenía a los totonacas y también a los tlaxcaltecas con él. Ajá, entonces ya después los convencen, ya se unen con ellos, ¿no? Pero principalmente porque Cortés les jura que su intención es derrotar precisamente a sus enemigos, a los mexicas, ¿no? O sea, Cortés les dice, pues, realmente yo no tengo la intención de atacarlos a ustedes, sino a los mexicas. Ellos son mi objetivo principal. Entonces, como ellos también buscaban librarse de los mexicas, entonces, pues les pareció buena idea que aliarse con los españoles, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que Cortés había sometido a algunos mexicas que habían ido a atacar a los atonacas? Pero después los libera, ¿no? Con tal de que vayan a informarle a ¿cómo se llama? Moctezuma de su llegada y todo eso, ¿no? Entonces, sin embargo, estos mexicas acaban traicionándolo.
porque dice que cuando llegan a Cholula, que es una ciudad que estaba ya muy cerca de ahí, de Tenochtitlán, entonces ahora los mexicas pues ya sabían que Cortés ¿no? estaba dirigiéndose ahí, entonces dice que empezaron a poner cerca, pusieron una emboscada, les pusieron una emboscada a los españoles y a sus aliados. Entonces, dice que solo estaban esperando la orden para atacar. Apenas llegaban a cierto punto, cierto, ya iban a recibir la orden y ya iban a atacar a Hernán Cortés y sus aliados. Pero esto no sucedió porque antes de eso, dice que un cacique le advirtió a Cortés de este plan que tenían estos mexicas. Entonces, esto le sirvió pues de protección, se puede decir, ¿no? Entonces, ya se salvó del ataque de los mexicas porque este, porque le informaron antes. Entonces, como ahora Cortés ya sabía el plan de los mexicas, entonces, se prepara. Entonces se prepara y entonces, junto con sus aliados, ¿no? Y todos los que pertenecen a su ejército, entonces, pues ellos, este, ¿cómo se llama? Atacan a los habitantes de Cholula. Y entonces se produce una gran matanza. Y a ese episodio se le conoce como la matanza de en Cholula. Entonces, precisamente, o sea, entonces, sale al revés el plan, ¿no? Porque los mexicas pretendían atacar, pero Cortés y sus aliados los atacan. Entonces, antes de que ellos siquiera empiezan a atacar, ¿no? Gracias a este cacique que les había, ¿no? Advertido de este plan. Ándale, ¿cómo se dice? De este complot, se puede decir, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahí, y ya se someten, pues, los habitantes de Cholula se someten a los españoles. Bien, entonces sí, ¿te escuchó todo? ¿Te escuchó todo lo que dije? Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, así sucedió hasta entonces. Ahora aquí hay un video donde nos cuenta la siguiente parte. No, no, que les voy a mandar el link aquí. Salgo para allá. Rutina lista. Corro a filmación mientras tomo una junta en el camino y termino con clases de canto. ¿Todo con Telcel? Mi mejor decisión. Yo soy Hernando Alvarado. Ahí está. Es el video, o sea, el link del video, ¿no? A ver. Lo voy a poner aquí y voy a hacer dos cosas. Lo voy a poner aquí. Ustedes no lo van a ver ahorita.
Pero ya después, cuando termine aquí, ya pongo ¿cómo se dice? La on, a ver, como lo vemos mejor. Bueno, total, ya les dejé el link. Entonces, vamos a verlo mejor. Es que estaba pensando para la grabación, ponerlo nada más, aunque no lo veo. Ya después de eso, ya poner la captura. Digo, no la captura, ¿cómo se dice? O sea, compartir pantalla. Pero creo que mejor vamos a verlo de una vez. Ya después, los que estén en grabación, pues solo entran al link, ¿no? Y ahí lo vemos. Entonces vamos a pausar la grabación.